abrir nuestras Biblias en Lucas 18, versículos del 1 al 8. Hablar acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lucas 18, del 1 al 8, ¿lo tenemos? Dice la palabra del Señor. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Se tardará en responderles. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Padre amado, Dios mío, Señor, venimos aquí a este lugar, Señor, a buscarte, a tener un encuentro contigo, Padre amado, Señor. Señor, a luchar, Padre Santo, Señor, por nuestras necesidades, Señor, buscando esa bendición. En el nombre de Cristo Jesús queremos darte honra, gloria, alabanza, Dios mío, Señor. Exaltar el nombre de Cristo, Señor, en este lugar, en nuestros corazones, Padre. Señor, bendice a tu pueblo, Dios mío, Señor. Sé tú sanando y bendiciendo, Padre, prosperando, Padre Santo, a toda persona, Señor, en todo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, toca a cada uno de tus hijos, de tus hijas, Padre. Señor, tú conoces la necesidad que hay en cada corazón, Padre. Bendice a tu pueblo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Y ahí Jesucristo habla de tres cosas en ese versículo 1. Dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar. Esto es algo importante de saber. Esto es parte de la victoria del creyente. Esto es parte de por qué muchas personas en la iglesia de Cristo Jesús andan en derrota. Muchas personas en Cristo Jesús andan con la cabeza abajo. Porque dice Cristo Jesús, hay una necesidad de orar. Hay una necesidad de cada creyente de orar. No está hablando acerca de si usted quiere, si yo quiero. Hay una necesidad del creyente en orar. Una necesidad. Así como nosotros necesitamos comida, necesitamos agua, el creyente necesita, para tener victoria en Cristo Jesús, necesita orar. Orar, lo segundo es siempre. No cuando estamos en apuros. Dice ahí, siempre. Hay una necesidad de orar en todo tiempo. Las cosas van bien, hay que orar. Job dice la palabra de que estaba ahí delante de Dios y estaba orando por sus hijos. No sé si habrán hecho algo. Dice ahí la palabra más o menos. No sé en qué andarán. Voy a orar por mis hijos. Hay una necesidad de orar siempre. Siempre. No es cuando estamos mal o cuando estamos bien. Es siempre. Y lo tercero dice: y no desmayar. Hay una cosa. Uno va a orar delante del Señor, hermano, hermana, pero esa oración no va a ser contestada inmediatamente, posiblemente. No va a pasar de la noche a la mañana, posiblemente. El Señor contesta la oración y hace cosas en el momento. Pero Jesucristo estaba diciendo ahí claramente: y no desmayar.
¿Por qué está diciendo que no hay que desmayar? Porque hay un momento en que usted y yo vamos a estar orando al Señor y aquello por lo que estamos orando a Dios no pasa. No pasa. Y eso es lo que está diciendo Cristo Jesús aquí. Estamos orándole al Señor: Dios mío, mi hijo, mi hija, mi papá, mi mamá, el trabajo. Y no pasa. Entonces dice Jesús, hay que orar siempre y no desmayar. Esa es 3 cosas que está hablando Cristo Jesús para la victoria en la oración, para la victoria en una vida cristiana. Hay que orar siempre y no hay que desmayar. No hay que desmayar. Al concluir, Jesucristo dice en el versículo 8, dice: os digo que pronto les hará justicia. Jesucristo está diciendo: Dios oye la oración. Dios oye la oración. Dios oye la oración del hombre que no confía en Él, el hombre que no cree en Él. Dice la palabra: es abominación. Dios está siempre pendiente a la oración de toda persona. Pero hay una diferencia. Veamos en Proverbios 28:9. Dice ahí: el que aparta su oído para no oír la ley. O sea, la persona que no quiere oír la palabra de Dios, no quiere tener nada que ver con el Señor, su oración también es abominable. Esa persona que no quiere saber nada del Señor, Dios escucha esa oración, pero dice que es abominación para Dios. Dios, la única oración que escucha del impío es una oración de arrepentimiento, una oración para salvación. En cambio, Proverbios 15:8 dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Vea la diferencia. Dios abomina la oración del impío, la oración de la persona que no le agrada la ley de Dios. Pero es su gozo cuando un hijo o una hija ora al Señor. Es un gozo para Dios. Yo me acuerdo hace algún tiempo, veía a un muchacho que se había convertido aquí, había empezado a caminar con el Señor aquí en esta iglesia de Betel. Y eso es lo que estamos celebrando el próximo aniversario. Esas cosas. Y se me compungía el corazón oyéndolo orar por la comida. Se me compungía el corazón ver de que un día estaba perdido. El Señor lo trajo aquí por su misericordia. Y así pasa en cualquier iglesia donde se predica la palabra del Señor. El muchacho se convierte y comienza a orar por los alimentos. De verdad se me quebraba el corazón ver a ese muchacho orando por la comida. Y ahí dice Dios de que es su gozo cuando un hijo o una hija suya lo busque en oración. Es su gozo. Yo puedo ver a Dios alegre cuando un hijo o una hija suya lo busca en oración. En Filipenses 4:6 estamos hablando acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. En Filipenses 4:6 dice la palabra: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego,
con acción de gracias. Jesucristo ahí en la conclusión de ese versículo 8, allá en Lucas 18 decía, pero hallaré fe. Y no está hablando acerca del mundo, está hablando acerca de la iglesia. ¿Tendrá la iglesia fe de buscar al Señor en oración? Dice aquí la palabra, por nada estéis afanosos. Hay algo que nos acontece a todos, el afán. Todos nosotros tenemos un afán, primero por poner el pan ahí en la mesa, ¿verdad? Jesucristo hablando de eso, allá en Mateo 6 me parece que es, dice la palabra ahí de que, dice, los gentiles se preocupan por esta cosa, por el pan, por el que van a beber y por qué van a vestir. Pero los hijos de Dios deben de preocuparse primeramente por el reino de Dios. Por el reino de Dios. Y dice aquí la palabra, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. La oración es lo único que nosotros tenemos para llegar al rostro de Dios. Si usted quiere que Dios escuche lo que usted está pidiendo, uno debe de clamarle al Señor. Hay una cosa que el Señor va a proveer siempre. Era lo que estaba hablando Jesucristo. Ahí dice, los lirios del campo que no trabajan y se visten mejor que Salomón. Usted y yo no tenemos que decirle a Dios estas cosas, Dios lo sabe, dice Jesús. Dice, las aves del campo, dice, no cultivan, pero Dios les da semilla, Dios les da alimento. ¿Cuánto más a vosotros? Y el vestido. Pero la victoria en el reino de Dios, la victoria en este mundo, es a través de oración. Y por eso la palabra dice ahí de que en nada estemos afanosos, no nos estemos preocupando de estas cosas, sino hay que decírselo al Señor, Él es el que va a proveer la victoria. Usted y yo no tenemos que pedirle pan, no tenemos que pedirle bebida y vestido, porque el Señor ya lo sabe, lo va a hacer. Pero para tener victoria en el reino del Señor, hay que pedirle todo al Señor. Todo lo que hay en nuestro corazón hay que decírselo al Señor. Santiago 4 habla de esto. En el versículos 3 y 4. O 2 y 3, perdón. Todo lo que hay en nuestro corazón, todas nuestras necesidades espirituales, tenemos que ponérselas al Señor. Uno no puede dar por sentado, el Señor ya lo sabe. El Señor lo va a hacer. Eso no funciona así en el reino espiritual. Dice ahí, codiciáis, o desde el 1, para que darle el contexto a eso que está hablando en el 2. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Está hablando con la iglesia. No es de vuestras pasiones. No es de vuestras pasiones. Las pasiones que están en nuestro corazón, ¿verdad? Esas pasiones que no podemos librarnos. Más bien dicho, con las que tenemos que batallar. Las cuales combaten en vuestros miembros. Y ahí comienza a darle lo que pasa con esas pasiones al darle rienda suelta a las pasiones. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. Está hablando acerca de los pensamientos. Dice, y no podéis alcanzar. Y oiga, dice, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, ¿por qué no pedís? Entonces está diciendo, uno combate, uno lucha, pero no obtiene el resultado. En el reino espiritual uno combate y lucha, pelea, por querer ganar, por querer ganarle a la carne. Y dice ahí,
y no tenés lo que deseáis. ¿Por qué? Dice ahí, hay una respuesta clave para usted y para mí, porque no pedimos. Porque no pedimos. Hermano, hermana, y la realidad del cristiano es que muchas veces no quiere pedir, porque no quiere soltar la carne. Sabe en qué está metido, pero le dice al Señor, yo aquí estoy bien. Para obtener victoria hay que pedirle al Señor: Señor, tengo esto, ayúdame, quiero salir de esto. Lo esencial de la victoria es reconocer a dónde estamos parados. Tengo este problema, los ojos se me van, deseo esto, ando pidiendo esto, buscando esto. Señor, ayúdame, ayúdame. Y dice ahí, no obtenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pedís. Y continúa. Y cuando pedimos, no recibimos. ¿Por qué? Importante. ¿Por qué cuando pedimos no recibimos? Porque pedís mal. Porque pedís mal. ¿Y qué pedimos? Para gastar en vuestros deleites. Está hablando, la oración es algo importante, es algo esencial, una necesidad. Pero no para las cosas de este mundo. No porque tengo 1 millón y quiero tener 2 millones. No es eso el motivo de la oración. No es eso lo que Dios busca en nuestro corazón. Dice ahí, pedís y no recibís. Dios no nos escucha. Dios no está atento a esa oración. Y si lo hace es para redarguirnos. ¿Por qué? Porque pedimos mal. Pedimos mal. Andamos pidiendo cosas que no necesitamos, que no van con respecto al reino de Dios. Quiero tener esto. Y eso va a servir para que yo crezca en el reino, para que me aleje. Hermanos, hermanas, cuando nosotros tenemos mucho dinero, lo que estamos pensando es cómo vamos a viajar, cómo vamos a ir a gastar. Y dice ahí, pero no tenéis lo que deseáis, perdón. Dice, y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Cuando nosotros andamos buscando nuestros deleites, la palabra me lo está diciendo desde ya, no vamos a recibirlo. No perdamos el tiempo en eso porque no vamos a recibir nada. La oración, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y ahí en Santiago 5, versículos del 13 al 18. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Entonces dice la primera parte en el versículo 13, dice, ¿está alguno afligido? ¿Tiene alguna ansiedad? ¿Está afanado por algo? Haga oración. Hermano, es una realidad en esta tierra que vamos a tener un afán. Vamos a pasar necesidad. Vamos a llegar en un momento en que uno dice, necesito esto y no lo tengo, no puedo. Ayúdame, Señor. Dice, si está alguno afligido, como todos hemos estado, tenemos que orar. Tenemos que orar.
En el versículo 14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Dice, llame a los ancianos de la iglesia, llame a personas que tengan testimonio, personas que hayan caminado con el Señor. Dígale, hermano, hermana, ¿puede ayudarme a orar? Y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Cuando uno está enfermo, uno tiene que orar uno primero, ¿verdad? El primero que tiene que orar cuando uno está enfermo es uno mismo. Hay personas que le dicen a uno, mire, puede orar por mí. Y la pregunta es, ¿ya oró usted por usted? La primera persona que tiene que orar por una enfermedad es la persona que tiene la enfermedad. Uno no puede dejarle la oración a los demás. Si el interesado soy yo. No, el Señor no me va a escuchar. El Señor nos va a escuchar. Si somos hijos, hijas de Dios, el Señor nos va a escuchar. Dice, hay que llamar a otros. Hermano, hermana, ¿me puede ayudar a orar? En esto se diferencia el anciano, la persona espiritual en la iglesia, una persona que está ayudando en la oración. Vamos a ver más adelante que está ayudando en el ayuno. ¿Sí? ¿Cómo se diferencia el anciano, la persona espiritual en la iglesia? Una persona que ora, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo, el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, porque muchas veces la enfermedad es por pecados, le van a ser perdonados. Le van a ser perdonados. Entonces hay una necesidad de involucrar a otros a orar. Mira, esto es importante en el versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Una vez yo estaba en mi trabajo en una bodega donde trabajaba, y en el baño solían dejar revistas pornográficas, y el Señor me apartaba siempre la vista de eso y reprendía esas cosas. Pero una vez empecé a ver eso y dije, estoy en pecado aquí, estoy mal. Fui a donde un hermano, le dije, hermano, ayúdeme a orar. Llegué a mi esposa. He hecho esto y necesito oración. Necesito salir de esto. Y efectivamente oramos. Ahí el Señor perdonó mi pecado y me sacó de todo eso. Gloria a Dios. Esas son las cosas que pasan en la vida de los cristianos. Y eso es lo que está diciendo aquí, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. No está hablando acerca de lo que hace el cura. Venga, le voy a conocer todos los secretos a la gente. Le voy a decir algo, esto es algo importante, eso es parte de un espionaje mundial que la Iglesia Católica ocupa. Amén. Eso no es lo que está diciendo aquí. Esto está diciendo, hablando de buscar perdón delante de Dios, que es lo que yo le acabo de explicar. Uno va delante de un hermano que tenga testimonio, una hermana que tenga testimonio delante del Señor. Y le dice, ha pasado esto, ayúdenme a orarle al Señor. Y la oración de ambos va a llegar delante del trono de Dios y el Señor va a ayudar. Dice ahí, la oración eficaz del justo puede mucho, puede mucho. Después dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Hermano, hermana, cuando usted y yo buscamos a un hermano, a una hermana, tenemos que entender algo, ese hermano, esa hermana no es perfecto. Tiene pasiones como la de usted, como la de todo el mundo.
Dice ahí la palabra, Elías era alguien así. Las mismas pasiones de nosotros. Pero la parte importante ahí es, dice, oró fervientemente. Oró fervientemente. Cuando alguien pasa aquí al altar, no piense que yo soy perfecto, los hermanos son perfectos. Amén. Nadie es digno. Nadie es digno de poder decir, yo sí estoy bien delante del Señor. No hay pecado en mí. Nadie. Primera de Juan 1:9 habla de eso. Dice, Elías era un hombre semejante a las mismas pasiones. Lo que estaba hablando ahí en el capítulo 4. Esas pasiones que combaten en el corazón del hombre, de la mujer. Pero dice ahí, oró fervientemente. Ese es el punto clave de todo eso. Un hombre como cualquier otro, pero oró fervientemente. Y dice ahí, para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Oró fervientemente y el Señor lo escuchó. El Señor escucha la oración del justo. Amén. En el Salmo 88, versículo 13. ¿Lo tenemos? Dice, mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Mas yo a ti he clamado, oh Jehová. Lo primero que tenemos que saber es de que el único que nos va a ayudar es Dios. Es Dios. Cuando uno viene aquí a la iglesia a clamarle, es a clamarle al Señor, ¿verdad? Ni el pastor, ni los hermanos, ni nadie tiene poder. Nadie. Es el Señor. Y dice ahí, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. De mañana mi oración se presentará delante de ti. Hay que comenzar una tarea, hay que comenzar algo poniéndoselo al Señor. No es cuando ya lo terminamos que le decimos, Señor, ayúdame. Es cuando comenzamos. Primero hay que pedirle, Señor, ¿será lo que tú quieres? Y después hay que pedirle ayuda, Señor, esfuerza mis manos. Yo ayer estaba haciendo una limpieza ahí en la casa y le decía, Señor, esfuerza mis manos. Ayúdame a que todo esto salga bien. Eso es cómo comienza esto. ¿Cómo hay que comenzar? Dice de mañana, no en la noche. O sea, se ora en todo tiempo. Pero cuando uno va a comenzar algo, lo primero que hay que hacer es ponérselo al Señor. Porque puede ser que el Señor nos diga no. De mañana mi oración se presentará delante de ti. Ayer mismo también, mi esposa Jenny había hecho como 20 planes para el día. Íbamos a venir aquí a estar con los hermanos que estaban ensayando para ir a hacer unas cosas ahí. Estuvo postrada en la cama todo el día. Así son las cosas. Uno tiene que ponerle al Señor y el Señor va a decir, bueno, ¿se va a hacer o no se va a hacer? Uno tiene que comenzar algo. De mañana presentaré mi oración. De mañana presentaré mi oración a ti. Ese es el principio bíblico. En Isaías 1:15. Isaías 1:15 dice la palabra: cuando extendáis vuestras manos, hablando Dios, dice, yo esconderé de vosotros mis ojos.
Asimismo, cuando multipliquéis la oración, ¿qué dice? Yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Aquí le está hablando Dios a su pueblo, a Israel. Israel se había perdido. Estaba siguiendo la ley, estaban haciendo sacrificios, estaban haciendo de todo. Parece que su corazón estaba lejos de Dios. A ellos lo último que le interesaba era qué pensaba Dios. El pueblo de Dios. Entonces, y dice después, por último, dice, llenas están vuestras manos de sangre. Uno no puede venir delante de Dios estando mal con Él, porque se convierte en una abominación la oración. Lo primero que hay que hacer es arrepentirse, pedirle perdón a Dios, esperar que el Señor lo restaure. ¿Por qué? Porque dice ahí, cuando extendéis vuestras manos, dice yo, Dios, esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Aunque estemos orando y orando y orando, Dios no va a oír. No es que no oiga, sencillamente no va a actuar. Él la oye, pero es abominación. No va a actuar. Primero hay que ponerse a cuentas con el Señor. Aquí está hablándole al pueblo. El pueblo estaba yendo al templo, estaba sacrificando. Estamos bien, vamos bien. El Señor le dice, yo no voy a oír nada de ustedes. Y lo mismo nos dice a nosotros. No es que nosotros vengamos a la iglesia. Eso hay que sacarlo de la mente. Esa era la religión pagana que nosotros servíamos. Ahora no se trata de venir a la iglesia. Se trata de estar con el Señor, tener una relación. Porque tenemos esa relación, venimos. Entonces, la oración puede convertirse en abominación. Dios no escucha la oración. Lo que hay que hacer primero es ponerse a cuentas con el Señor. Ahí en Isaías 26, versículos 15. Perdón, versículos 16 y 17. Aquí está hablando acerca de un cántico. Dice Jehová, en la tribulación te buscaron, hablando de su pueblo. En la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento, ¿cómo es? Gime y da gritos en sus dolores. Así hemos ido delante de ti, oh Jehová. El que ha estado ahí en los partos, ya no digamos las mujeres que han pasado esa preñez. Se da cuenta de esos gritos, ¿verdad? Ese dolor, ese llorar y crujir de dientes cuando está teniendo al hijo, a la hija. Es un dolor, es una cosa ahí impactante, que después se convierte en felicidad, ¿verdad? Pero dice ahí en el versículo 16, Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración, ¿cuándo? Cuando los castigaste. Hermano, hermana, lo primero que leíamos era de que hay que orar siempre. Aquí el pueblo estaba orando cuando estaban siendo castigados, ¿verdad? Cuando ya habían hecho y deshecho, el Señor les dijo, aquí viene el castigo. Porque Dios es justo. Dios es justo. Dios no tiene por justo al impío, dice la palabra. Llega un momento en que Dios castiga. Llega un momento en que Dios permite que pasen cosas en nuestra vida. Y después dice la gente, ¿por qué? ¿Por qué? El que está pasando sabe que lo que es. Hablábamos de eso con Séfora, ¿verdad?
Inmediatamente fue a sacar ahí un cuchillo y empezó un pedernal, dice la palabra, y empezó a circuncidar al hijo. Ella ya sabía lo que estaba pasando. Y es lo que está diciendo este versículo. Cuando viene la tribulación, cuando el Señor castiga, entonces empieza la gente a orar. Empezamos a orar. Dios mío, ayúdame. El producto de nuestras acciones. Dice, como la mujer encinta, cuando se acerca el alumbramiento, cuando ya se va acercando, dice ahí, comienza a gemir y comienza a gritar. Así hemos ido delante de ti, oh Jehová. Así hemos ido, ¿verdad? Así hemos ido cuando hemos pecado contra Dios. El Señor manda un castigo, manda una enfermedad, nos quita un trabajo, nos pasa algo. Dios mío, ayúdame. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Hay que tener cuidado, hermano, hermana. En Mateo 17, del 20 al 21. Aquí Jesucristo acaba de librar a un hombre que estaba endemoniado. Hermano, aquí estas no son enfermedades, son demonios. Dice ahí, versículos 20 y 21, Jesús les dijo, o desde el 19, viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Hablando del demonio. ¿Por qué nosotros, la iglesia, usted y yo, no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hermano, hermana, está diciendo ahí de que Cristo Jesús, este género, o sea que está hablando que hay bastantes géneros en cuestiones de demonios. Bueno, y solo hay que ir a la ciudad para ver cuánta gente endemoniada hay. Uno va a la ciudad y ahí hay gente que usted dice, Dios mío. Yo leí esta semana el testimonio de un hombre de esa revista de la Big Issue, que toda esa gente son homeless aparentemente. No todos. Y el hombre lo sacaron los papás de la casa desde los 14 años. Dijeron, no, ya estuvo, te vas. Este hombre tenía como 60. Desde los 14 años ha pasado viviendo en la calle. Dice que ha probado todas las drogas habidas y por haber. Que le dio cáncer en un riñón. Una vida que uno dice, ¿cómo una persona puede vivir esta vida? No se pregunta cómo un hombre o una mujer puede soportar tanto durante esta vida. Es una tristeza. Pero en las drogas hay demonios. En las drogas hay demonios. Hay gente que toma una vez una droga y queda perdida para toda la vida. Yo contaba hace un tiempo un hombre que hizo una vez, se tomó un té, quedó directo para toda la vida. Con el primero, no hubo que andar probando más. Hay distintos géneros de demonios. Y se está hablando aquí acerca, este era un muchacho lunático, dice la palabra ahí, de que el papá le decía, el demonio a veces lo tira al fuego, lo tira al agua, lo escapa a matar. Dice, este género solo sale con oración y ayuno. Con oración y ayuno. La victoria en la vida cristiana. Mire
es algo importante. Y de los discípulos le dice, usted y yo, hijos, hijas de Dios, porque el Señor nos ha dado autoridad para sacar fuera demonios. Dice la palabra ahí en Marcos 16. El Señor nos ha dado autoridad para sacar demonios y le había dado autoridad a estos discípulos. De hecho, a todo cristiano, todo creyente tiene autoridad para sacar demonios. Pero viene el discípulo y le dice, ¿cómo es que nosotros no pudimos sacarlos? Primero le dice, porque no tenían fe. Primero. Y ese, en el versículo 21, ese pero es importante. Aunque tengamos fe. Dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hermano, hermana, dice ahí la palabra que es necesario orar para tener esa autoridad en el Señor. Y hay que ayunar para sacar este tipo de demonios. Es algo importante de saber. De hecho, muchas personas vienen aquí y yo digo, ¿por qué no hay victoria? Estamos orando por una persona. ¿Por qué no hay victoria? Porque esta persona no sale de esa cárcel en que se encuentra. Me acuerdo de una muchacha que venía aquí. ¿Por qué no sale de esa prisión? Yo no sé si era porque no quería tampoco. Pero eso es algo importante de saber. Hay que orar y ayunar para tener esa autoridad en el Señor. Amén. La oración nos acredita delante del Señor en el reino espiritual. Nos acredita. Hablando de esto, dice la palabra ya de que unos hijos de Eseba estaban queriendo sacar unos demonios. Le dice, yo conozco a Pablo y conozco a Jesús, pero ¿ustedes quiénes son? El Señor nos acredita para sacar esto en el reino espiritual. ¿Cómo no se debe de orar? ¿Cómo no se debe de orar? Mateo 6, versículos del 5 al 8. Mateo 6, versículos del 5 al 8 dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, ¿verdad? Alguien que dice una cosa pero está haciendo otra. Porque ellos aman, ¿cómo? El orar en pie en las sinagogas, en la iglesia y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, ¿cómo no se debe orar? Para que los demás nos vean. Voy a hacer un show para que todo el mundo me vea y sepan que yo soy espiritual. Así es como no se debe de orar. Y eso no está diciendo que no se puede hacer esto en público, está diciendo cómo lo hace la gente que quiere ser vista por los demás. No está diciendo que no se puede hacer en público, sino que no se hace para no ser visto por los demás. Después dice en el versículo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Antes hacíamos esto, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Y uno estaba ahí 16 veces, hacía esa cosa. Pensando de que íbamos a ser oídos por el Señor. Y orando no uséis vanas repeticiones que no sirven para nada, está diciendo ahí. Como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Entre más palabras yo diga, más me va a oír el Señor. Entre más me tarde, mejor va a ser. Dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros
le pidáis. Entonces no se trata por nuestra palabrería, el Señor no nos va a escuchar por nuestra palabrería. Esto es cómo no se debe de orar. En Mateo 23:14, cómo no se debe de orar. Dice, hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Estaban orando para excusarse a sí mismos. Estaban orando en contra de personas. Estaban orando para salirse con la suya. Dice, por esto van a recibir mayor condenación. Esto es como no se debe de orar. No se debe orar de esa manera. Yo no puedo estar orando para que mi voluntad sea cumplida en los demás. Señor, yo te oro para que mis hijos nunca se vayan de la casa. Esa oración no la va a escuchar el Señor. Señor, que mis hijos siempre se queden aquí a mi lado. Si viene una mujer, apártaselas. Si viene un hombre, apártaselos. Para que nunca se vayan. Señor, yo quiero que nunca se vayan de aquí. Esa oración no la va a escuchar el Señor. Dios mío, que tu voluntad sea en mi hijo y mi hija. Señor, que sean hombres, mujeres valientes en el Evangelio. Padre Santo, si es tu camino, que vayan ahí. Esa es la oración del padre, de la madre, que ama a sus hijos, a sus hijas. Está orando por el bienestar. Amén. ¿Cómo no se debe orar? Ahí Lucas 18, adelante del que estábamos leyendo, del 9 al 14. Dice, a unos que confiaban en sí mismos, como justos, y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano, el hombre que les cobraba el impuesto. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces en la oración no podemos levantarnos nosotros, ¿verdad? Señor, tú conoces al hermano y a la hermana tal, yo no soy como ellos, yo soy mejor. Estarse enalteciendo, dice el Señor, que nos va a humillar. Nos va a humillar. Uno no puede estarse echando flores delante del Señor. No puede ser siempre el héroe uno delante del Señor. Para ser justificado hay que reconocer que uno ha pecado, ¿verdad? Que está mal delante de Dios. Entonces eso es como no se debe de orar. Cosas que estorban nuestra oración. Primera de Pedro 3:7. Cosas que estorban nuestra oración. Primero de Pedro 3:7 dice: vosotros, maridos, igualmente vivid con ella, con su esposa, sabiamente,
dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Uno tiene que tener paz con su esposo, con su esposa, con sus hijos. De hecho, con todo el que se pueda. Tiene que tener paz, hay que vivir sabiamente, dice la palabra ahí. Cuando nosotros empezamos a tener ese tipo de peleas con los demás, dice ahí, nuestra oración tiene un estorbo. Nuestra oración no llega al trono de la gracia. La palabra me lo está diciendo, se lo está diciendo a usted. Para que nuestra oración sea escuchada, tenemos que vivir en paz. Amén. Cosas que hacen estorbo. Mateo 5, versículos del 23 al 24. ¿Lo tenemos? Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Amén. Uno tiene que estar en paz con los demás, ¿verdad? Uno de los frutos de la carne es andar en ira y en contiendas, es estar en enemistad. Esos son los frutos de la carne. Allá en Gálatas 5 nos habla acerca de eso. Cuando estamos en pelea con los demás, no podemos esperar que el Señor va a contestar nuestra oración. No podemos esperar que el Señor va a decir, sí, sí, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel. No, cuando estamos mal con los demás, uno tiene que arrepentirse e ir a pedir perdón, ¿verdad? Esposa, esposo, te ofendí. Perdón. Colosenses 4. Perdón. Aquí en esta terminamos. Mateo 6, del 9 al 15. Este es un tema en sí, ¿verdad? Pero solo para recalcar lo que estamos hablando, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Mateo 6, del 9 al 15 dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Esa es una predicación en sí, ¿verdad? Pero aquí está hablando acerca de cómo se debe de orar. Cómo se debe de orar, ¿verdad? Y entonces lo primero es reconocer que Dios está en los cielos. Él está aparte de todos nosotros, ¿verdad? Santificar el nombre de Dios. No es esa repetición que hacíamos antes. No es la repetición. Santificar el nombre de Dios. Si está alegre uno, cante alabanzas. Vamos a santificar el nombre de Dios. Venga tu reino. Esa no es una cosa simple. Está hablando Jesucristo. La esposa está aquí esperando. Ven pronto, Señor Jesús, lo que dice Apocalipsis 22. Todo el que le ama diga ven. Y eso es lo que está diciendo ahí. Venga tu reino. No está diciendo una repetición ahí a la loca. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Dios mío, que toda esta gente se arrepienta. Padre Santo, que los reyes de esta tierra reconozcan a Cristo Jesús como el Señor, que entreguen su reino al Cordero. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios mío, acuérdate de mis necesidades, las necesidades de mi familia. Perdona nuestras deudas. Dios mío, he pecado contra ti, perdóname. ¿Cómo? Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dios mío, perdona a tal persona, me ofendió.
yo lo perdono. No le tomes ese pecado. Amén. Dice ahí, y no nos metas en tentación. Hablando de eso, Santiago 5 dice, Dios no mete en tentación a nadie. La persona de su propia concupiscencia anda metiéndose en tentaciones. Mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Señor, líbrame. Líbrame de toda tentación. Líbrame de esta carne. Ayúdame a servir a Cristo con todo mi corazón, con todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Amén. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar.